Muy buenas tardes, estimados participantes en el Seminario Internacional Vygotsky que en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos coordina el doctor Manuel Francisco Aguilar Tamayo, y en la Universidad de Nuevo México el doctor Holbrook Mann. Deseo empezar esta exposición para reflexionar algunas ideas en torno a Lev S. Vygotsky, su obra y contexto. Naturalmente, la primera pregunta de la cual quiero partir representa el punto de partida para cualquier trabajo sobre este asunto. ¿Cómo puedo asegurar a ustedes que lo que pueda expresar en esta exposición será lo más cercano a la obra y pensamiento de L. S. Vygotsky, tratando de señalar una serie de dificultades al respecto? Quiero señalar una serie de obstáculos en torno a la obra de Vygotsky, en virtud de que ésta se caracteriza por haber afrontado muchas vicisitudes en el curso de su elaboración, particularmente su texto, pensamiento y lenguaje. En principio, es ampliamente reconocido que en sentido estricto, Vygotsky no escribió ninguna de sus obras como si hubiese sido concebida como libros. Lo que conocemos como libros fueron armados prácticamente después de su muerte por diversos editores que le imprimieron el sello de su visión y enfoque. Por ende, estos textos carecen de la unidad de libros. Tratándose de psicología del arte, fue su tesis presentada con fines académicos, no de publicación, y su psicología educacional fue otra elaboración con artículos escritos no para un libro. Puedo sostener que el contenido de la gran mayoría de sus obras armadas como libros deriva de artículos, prólogos, epílogos, conferencias, apuntes y muy particularmente en el caso de pensamiento y habla, de un proceso de dictado y charla desde la cama en la cual adivinaba su inminente partida física. Este suceso imprimió nuevos retos para sus editores, lectores y traductores. Por otro lado, tanto dentro de la ex-URSS o Unión Soviética, así como fuera de ella, sus trabajos publicados fueron objeto de censuras, recortes y reestructuraciones de carácter ideológico y técnico, cuestión que ha impactado nuestra manera de entender al autor. Así pues, tenemos de él piezas que, como rompecabezas, debemos tratar de armar para encontrar el sentido de su obra y pensamiento. Unos fragmentos son ideas recortadas, otros son deformaciones o atribuciones, y algunos más parecen las ideas de los editores endosadas a Vygotsky. Por otro lado, otras ideas del autor simplemente fueron eliminadas de su obra por no ser políticamente correctas, según los Torquemadas, léase Talankin, de dentro y fuera de la ex Unión Soviética. Por otro lado también, el hecho de la traducción de sus obras por sí mismo introduce muchos problemas a la hora de buscar comprender y explicar primero a uno mismo y después a los demás su obra y pensamiento, puesto que los traductores han debido enfrentarse a los dos primeros problemas que recién he enunciado, pero también y de manera fundamental a la cuestión misma del acto de traducir una obra. ¿Qué quiere decir traducción? Se interroga Humberto Eco y responde: decir lo mismo
en otra lengua, y cerrará su reflexión de la siguiente manera. Esta sería una buena respuesta y también consolatoria, si no fuera porque, en primer lugar, tenemos muchos problemas para establecer qué significa decir lo mismo. Como también admite Umberto Eco, tenemos serias dificultades para definir satisfactoriamente todos estos actos que denominamos paráfrasis, definición, explicación, reformulación o pretendidas sustituciones sinonímicas. Y justo es de reconocerse la obra de Vygotsky, tanto dentro de la ex Unión Soviética, ahora Rusia, como fuera de ella, ha sido objeto de toda esa serie de actos parafrásticos, definitorios, explicativos y de reformulación o sustitución sinonímica. En virtud de ello, separándome del nihilismo y escepticismo que parece mostrarse ahora y adhiriéndome a la opinión de Umberto Eco a este respecto, intentaré salir de los infiernos de una divina comedia interior que me incineran desde la médula ósea hasta la epidermis, y subrayo que trataré de decir casi lo mismo que hubiera dicho Vygotsky, según considero, en mi interpretación del autor, su obra y pensamiento y su contexto. Lo demás sería soberbia pura. Ahora bien, si con lo que he dicho bastara para tener el objeto del deseo, el infierno sería con harta probabilidad un infiernito. Para incrementar la angustia y el tormento, y para que podamos sentir lo infernal de nuestra acción, de nuestra tarea, todavía falta considerar que para tener éxito en la actividad creadora de la palabra es indispensable poseer el suficiente conocimiento sobre la temática a abordar y la información suficiente sobre lo que se ha producido, de manera tal que no solo pueda ser novedoso, sino que además sea relevante. Entremos pues a esta situación. Como el propósito deliberado de esta exposición consiste en presentar, a manera de ensayo, un conjunto de reflexiones, pese a ello, como no pretendo hacer una exégesis descontextualizada del autor y su obra, me veré precisado a iniciar el contenido mismo con una sucinta exposición que podría intitularse, a diferencia de expresiones como Vygotsky en contexto, mitos, leyendas y tradiciones en torno a Vygotsky y su obra. Pero aquí viene esta necesidad y pertinencia de abordar tal cuestión, si, como ya he sabido, infinidad de artículos, capítulos de libros enteros dedicados a estas cuestiones, desde la entrada al último cuarto del siglo XX, se ha evidenciado un boom editorial con respecto a esta temática. ¿Por qué hacerlo nuevamente? ¿Por qué escribir un trabajo más o exponer ideas más cuando arguyen estos personajes? Hoy es un tema de análisis obligado para cualquier psicólogo o educador que se precie de estar actualizado y por ello es, dicen, ampliamente conocido. Considero que una única razón es suficiente para realizar esta labor, y no me refiero aquí, naturalmente, a una serie de deudas contraídas hace ya 4 décadas. No. La razón es simple y llanamente que en su mayoría esta serie de trabajos adolece de una sujeción a mitos y leyendas que fragmentan, reducen, deforman y tergiversan la obra de este constructor de la psicología científica en la URSS de principios del siglo XX. Es decir, el Vygotsky que nos presentan es, en el mejor de los casos, un remedo de Vygotsky. El Vygotsky que se nos muestra frecuentemente es reducido o especializado como un psicólogo de la infancia o un psicólogo evolutivo. Nuestro personaje es sometido al yugo de la zona de desarrollo próximo. Es constreñido a una informe psicología cognoscitiva. Es encajado dentro del concepto impreciso
de constructivismo o de una morfa psicología genética, psicología materialista, psicología dialéctica, psicología marxista, que no de los hermanos Marx, psicología soviética, o con gran pompa y marquesina de la escuela o paradigma histórico-cultural o sociohistórico. Pudiérase decir que el Vygotsky que nos retratan se encuentra dentro del marco de un cuadro colgado sobre una pared, sin contexto, sin historia, sin desarrollo contextuado y reducido a reseñas centradas en la genialidad de éste, y solo a ella, elaboradas por los sabios y doctores que pueden hablar sobre estos asuntos. Para eso son sabios y doctores. Asimismo, la amplia mayoría de reseñas y presentaciones que han sido publicadas en nuestra lengua o que se divulgan en nuestras naciones occidentales asumen como verdaderos un conjunto de mitos y leyendas que merecen ser puestos en la mira del análisis serio y profundo antes de proseguir con las deformaciones del autor y su obra. Enunciaré primero los mitos que, según considero, maculan y desfiguran el pensamiento y obra de Vygotsky. Enseguida, muy sucintamente argumentaré por qué considero que son insostenibles tales planteamientos y finalmente introduciré en este contexto su pensamiento y habla. Desde que inicié el estudio del desarrollo de la psicología como disciplina del conocimiento científico en lo que fue la URSS y que genéricamente denominábamos psicología soviética, empezó a tomar forma el primer mito o leyenda que debe ser puesto como objeto de análisis, reflexión y discusión. Este es el que pregona la unidad epistemológica de la psicología soviética. En segundo lugar, debemos desentrañar el mito que se refiere dentro de dicho monolito ideológico y metodológico, el de la existencia de la escuela de Vygotsky, en sus dos vertientes. Por un lado, la que considera como existente en sí misma la escuela de Vygotsky, y por otro lado, la que la muestra como un bloque monolítico, ideológico, epistemológico y teórico-metodológico, comandado por la Troika, Vygotsky, Luria y Leontiev, en ese orden. En tercer lugar, es preciso aclarar si Vygotsky mismo, o Luria, o Leontiev, o como grupo, tenían la pretensión explícita o formal y deliberada de construir una escuela o paradigma histórico-cultural o sociohistórico, o si, en su defecto, así denominamos a su grupo, o denominaron, de trabajo y a su aproximación metodológica, epistemológica, teórico y fáctica, quienes trataron de darlos a conocer. Finalmente, es imprescindible aclarar si esta escuela o paradigma histórico-cultural o sociohistórico surge espontáneamente al margen de las necesidades nacidas de la revolución de 1917 en Rusia y de los programas de desarrollo impulsados por el PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética, como otra escuela más, diferente a las otras y poseedora esencial del enfoque histórico-cultural o sociohistórico que desde luego las otras escuelas no poseían como rasgo distintivo. Hay quienes todavía piensan, como expresa Alex Kosulin en su presentación a la edición bajo su cargo de Pensamiento y Lenguaje, que la obra de Vygotsky se sustenta principalmente en sus intereses intelectuales y académicos, en el mejor de los casos, o a su genio, en el peor. Como quiera que sea, es preciso aclarar esta cuestión sobre la vida, obra, contexto e impacto de su pensamiento como sistema conceptual global, pondero que se requiere un trabajo aparte. Estas son las razones que considero suficientes para dedicar algún tiempo a la elaboración de esta exposición. Bien, tradiciones, mitos y leyendas sobre Vygotsky y su obra. Hoy por hoy, en las postrimerías de esta segunda década del siglo XXI, puede considerarse que es suficientemente conocido el nombre de Lev Semyonovich Vygotsky. Es más,
puede afirmarse que, a diferencia de hace ya más de un cuarto de siglo, es más citado y referido que Jean Piaget. No obstante, aun y cuando pudiera parecer sorprendente, lo mismo que sucedió con el propio Piaget, su obra permanece oculta tras el manto de reducciones, deformaciones ideológicas y epistemológicas y erección de capillas dogmáticas y escolásticas que disminuyen la obra de nuestro personaje a una serie de evangelios destinados a la fe ciega y religiosa. Asimismo, en virtud de su constreñimiento a sectas y cofradías de algunos iniciados en tabernas y cenáculos vigosquianos, neovigosquianos, posvigosquianos, metavigosquianos y otros anos, se discute y estudia la nueva ola o moda psicológica. Se elaboran sesudos análisis y se escriben textos que se leen entre ellos y luego se aplauden y felicitan. Empero, de Vygotsky y su pensamiento, como sucedió con Piaget, poco claro queda. Mencionar el caso de Henri Vallon sería más que insultante, puesto que más allá de unos cuantos que han escuchado de él o lo han estudiado, es históricamente inexistente para la conciencia de nuestra psicología y psicólogos. Discusiones y debates entre Piaget y Vallon o entre Vygotsky y Piaget los hubo, pero entre Vygotsky y Vallon, a no ser por dos citas en el trabajo Pensamiento y Habla, muy probablemente adicionados por los editores y no por el autor, no se encuentran mayores referencias que lo muestren. Los escritos abundantes que hay sobre Vygotsky tampoco refieren a Vallon ni la muy probable cercanía conceptual entre esos personajes. Solo René Sassot y Alexei Nikolaevich Leontiev refieren uno a Vygotsky y el otro a Vallon. Pero para los expertos, la psicología en la URSS era algo diferente a la psicología valloniana, era otro paradigma, y la obra de la Troika un paradigma dentro de otro paradigma. Según afirma Pussy, cuando murió de tuberculosis pulmonar el 11 de junio de 1934, L.S. Vygotsky no había cumplido aún 38 años. En psicología trabajó menos de 10 años. Desde comienzos de la década de los 20 enfermó gravemente. Permaneció, por tal motivo, internado en hospitales por largos periodos. La enfermedad que progresaba consumía sus fuerzas. Por esa razón, al morir, dejaba una obra apenas trazada. Este personaje, a diferencia de sus colegas más cercanos, llegó a la psicología desde fuera de la misma. Ninguno de sus dos diplomas era de psicólogo. Este proviene de la jurisprudencia y de la filosofía, formalmente, y de la crítica literaria, sustancialmente. La obra psicológica de Vygotsky se desarrolla durante los 10 últimos años de su vida, de 1924 a 1934, es decir, a partir del segundo cuarto del siglo XX. Es este, particularmente, un periodo verdaderamente convulso para la psicología, ya que ésta se debate en el contexto universal entre el caos y la anarquía. Al decir del propio Vygotsky, la psicología atravesaba por una profunda crisis teórico-metodológica que consideró pervive un siglo después. Hasta el primer cuarto del siglo XX, la psicología mostraba una incapacidad para presumir un cuerpo sólido como disciplina del conocimiento científico y, al mismo tiempo, que evidenciaba una insolvencia para poder explicar los procesos que permiten al ser humano orientar de manera consciente y voluntaria su actividad en la realidad que le corresponde vivir. Es esta parte del contexto donde se inserta la obra prodigiosa de Lev Semyonovich Vygotsky. La otra parte, la que absorbía los grandes debates en la naciente URSS, se enmarcaban en el contexto de la construcción del socialismo como un nuevo modo de producción, así como la conformación del hombre nuevo, del hombre soviético. Entremos pues en materia. Primer mito o leyenda sobre la unidad epistemológica de la psicología soviética.
Desde antes del surgimiento mismo de la URSS, en la vieja Rusia zarista, la psicología se confrontaba entre varias tendencias y la fisiología desarrollada en dicho país. Por su trascendencia e importancia universal, tenía una serie de implicaciones teóricas y prácticas en la psicología, de modo tal que la discusión abarcó tales campos del conocimiento humano. De un lado se hallaba Gregory Ivanovich Cherepanov, bajo la perspectiva de la escuela de Wilhelm Wundt y su versión de estudio experimental de la conciencia. Por otro lado, la fisiología devenida de los trabajos de Iván Mikhailovich Sechenov y continuada por Iván Petrovich Pavlov y Vladimir Mikhailovich Bekhterev, consideraban una serie de cuestiones que marcaron definitivamente el devenir de dos grandes tendencias dentro de la propia psicología soviética. Me refiero aquí a la reflexología de Bekhterev, que no de Pavlov, y la reactología de Konstantin Konstantinovich Kornilov. De la misma manera, por su lado, la neuropsiquiatría, con sus aportaciones, impactaba tanto teórica como prácticamente a la psicología rusa. Sergei Sergeyevich Korsakov, Babinsky y otros, con sus estudios clínicos psicopatológicos, marcaron los estudios y trabajos en salud mental y en los estudios de la personalidad. Asimismo, bajo otras condiciones y necesidades prácticas, los trabajos dedicados a la psicología infantil y a la educación de los menores observaban un curso en otras y variadas direcciones. Como el propio Vygotsky expresó en su sendo trabajo El significado histórico de la crisis de la psicología, hasta concluido el primer cuarto del siglo XX, es decir, hasta el año de 1925, esta, como disciplina del conocimiento científico y como instrumento que orienta diversas prácticas profesionales, se encontraba atravesada por una crisis estructural e irresoluble desde los lugares y enfoques que se manifestaban hasta ese entonces. Dicha crisis se evidenciaba o evidente en la presencia de diversos enfoques conceptuales con diferentes y en muchos casos mutuamente excluyentes objetos de estudio, metodologías de aproximación, principios teóricos, conceptos y categorías, diversos niveles de análisis superpuestos unos sobre los otros, etc. Si esta condición que no solo Vygotsky identificaba, también Jean Piaget, Wolfgang Heller, Kurt Kafka, entre otros, reconocían dicha crisis. Si este era el entorno del desarrollo de la psicología y de las prácticas sociales sustentadas en tales enfoques teóricos y metodológicos, entre ellas se destacaba la educación como un fenómeno social, evidentemente tales prácticas adolecían de una serie de defectos y hierros que deberían ser atendidos en todos los ámbitos y niveles de expresión, tanto dentro de Rusia, de la Rusia prerevolucionaria, como fuera de ella. Esta crisis mostraba la inexistencia de una psicología y una práctica coherente con un conjunto de principios teóricos y metodológicos sólidamente sustentados y que pudiesen mostrar una unidad epistemológica inobjetable. Hasta el año de 1925, como dijimos, tanto dentro de la ya existente y naciente URSS como en los restantes países del mundo, una diversidad no solo de paradigmas, corrientes o teorías mostraban una pugna por imponerse como el referente teórico y metodológico que se apreciara como el enfoque verdaderamente científico. De un lado, dentro de la URSS, la reactología de Kornilov, la reflexología de Bekhterev, la neuropsiquiatría y la institucionalizada teoría de los reflejos condicionados de Pavlov, así como el naciente grupo de Vygotsky, Luria y Leontiev, impulsaban actividades tendientes a la búsqueda de la construcción de la psicología soviética. Por otra parte, también dentro de la URSS naciente, otros grupos de investigadores, entre ellos el de Sergei Leonovich Rubinstein, el de Basov, el de Dmitry Uznadze, impulsaban trabajos en el mismo sentido. Por lo que hemos presentado hasta ahora, sin duda alguna, puede afirmarse que es un verdadero mito el de la existencia de una unidad epistemológica de la psicología en Rusia, primero, y luego en la naciente URSS. Lo que puede afirmarse en todo caso es la existencia de la intención de construir una psicología científica
dentro de la naciente URSS, sustentada en los principios del marxismo, orientada por los planes quinquenales de desarrollo en la URSS y siguiendo las directrices del Partido Comunista de la Unión Soviética. Por otro lado, como resulta comprensible, por su naturaleza, el desarrollo de la URSS no solo demandaba un modelo económico-político alterno al modo de producción capitalista, por su visión y valores ideológicos y éticos expresaba también de manera explícita la necesidad de impulsar una transformación radical de todos y cada uno de los componentes de la sociedad, de modo tal que se fuese construyendo un nuevo modo de ser y un nuevo modo de ser humano, a saber, el ser humano soviético. Este objetivo planteado por el PQS, o Partido Comunista de la Unión Soviética, acicateó dos campos del saber y hacer en la sociedad. Por un lado, como hemos venido diciendo, el de la psicología como disciplina del conocimiento científico y el de la práctica de la educación en la proyección del nuevo ser humano. Era natural que tanto la psicología como la educación se viesen fortalecidas como instrumentos fundamentales y trascendentales en este ámbito y con este propósito. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, y ya habiendo muerto Lev Vygotsky, tanto Luria como Leontiev se vieron involucrados en tal dinámica y las nuevas necesidades surgidas de tal conflagración. En este contexto surge la neuropsicología y la rehabilitación de los heridos de guerra como instrumentos de defensa y la militarización de la ex-URSS. Sirvan estos párrafos como muestra viva de la diversidad y complejidad del contexto y las concepciones y prácticas que en la psicología, la educación y las demás actividades científicas y artísticas se manifestaban ante el triunfo de la Revolución Bolchevique de octubre de 1917 y a partir del éxito de la misma. Sobre el segundo y tercero mitos, sobre la existencia de la escuela de Vygotsky y sobre la existencia de la escuela o paradigma histórico-cultural o sociohistórico. Siguiendo esta trama, ahora trataré de desentrañar el segundo y tercer mito referidos a la existencia de la escuela de Vygotsky en sus dos vertientes. Por un lado, la que considera como existente en sí misma la escuela de Vygotsky y por otro lado, la que la muestra como un bloque monolítico, ideológico, epistemológico y teórico-metodológico comandado por la troika Vygotsky, Luria, Leontiev. Y a continuación aclarar si Vygotsky mismo o Luria o Leontiev o como grupo tenían la pretensión explícita, formal y deliberada de construir una escuela o paradigma histórico-cultural o sociohistórico, o si, en su defecto, así denominaron a su grupo de trabajo y a su aproximación metodológica, epistemológica, teórica y fáctica, otros autores. Trataré, en aras de ser sintético, una carta dirigida por Leontiev a Vygotsky y fechada en Moscú el día 5 de febrero. A partir de mañana, cito, estaré viviendo en Kharkov. Por ello, he comprado el ticket y enviado este telegrama. Mañana es el plazo final para mi autodeterminación en esta complicada situación tortuosa y difícil que ha pasado tanto aquí como allá. Un importante número de preguntas de vital importancia e inconmensurabilidad deben ser resueltas para mañana. Ello es claro para mí, dice Leontiev. Si estos nudos no pueden ser desentrañados, en casos extremos deben ser eliminados o cortados. Este es uno de esos casos extremos. Por tal razón, deben ser cortados. Los hechos son testarudos. Esto no significa que deban ser admitidos como inamovibles, sino que, considero, deben ser afrontados con mayor audacia y claridad. Por hoy, el hecho central es mi aislamiento factual. Nuestra gran discusión nunca tuvo lugar y no puedo aceptarlo como un hecho silencioso. Sobre esto se ha dicho bastante. No quiero ni debo, dice Leontiev, adivinar o construir presunciones. No intentaré interpretar estos hechos, únicamente los tomo en consideración. Y esto quiere decir que me veo obligado a actuar bajo el supuesto de que hablar es completamente imposible. La primera conclusión y el primer paso es la elaboración de esta carta. Lo primero que deseo es plantear mi posición,
Por favor, disculpe esta expresión. No tengo tiempo para pensar cómo debo expresarme ante usted y concluir la conversación iniciada por mí, el monólogo. Déjele que sea un monólogo, esto es, palabras que no requieran respuesta. Usted mismo entiende hoy que como grupo de personas unidas por las ideas, ahora estas se encuentran sumidas en una gran crisis. Y permanece, una gran crisis. Con esta crisis me refiero a conflictos internos que simplemente no se han resuelto y permanecen sin pena alguna. En muchos casos han sido resueltas por decreto. Por otro lado, las circunstancias externas, su tremenda presión sobre todos nosotros, la inundación constante del regreso en cada esquina a situaciones ya vividas políticamente, el desajuste entre el movimiento del pensamiento y de la parte organizativa del trabajo, la falta de trabajo hacia adelante con acciones concretas, mientras que al mismo tiempo se aprecia una expansión de las ideas. Es este un error cometido por algunos de nosotros, particularmente Alexander Romanovich Luria. Todo esto ha suprimido, socavado y destrozado nuestro trabajo como un esfuerzo común. El verdadero sistema de nuestras ideas está en un tremendo peligro. Antes de habérseme considerado ahora, es un documento, un problema parcial para la psicología en la Unión Soviética, de un grupo constituido por, entre otros, Vedensky, Schwartz, Akimov, basado en un proyecto de Luria. Esto es una alienación de nuestras ideas. Esto a partir de una caída total o un colapso del sistema. Y por esta razón considero mi deber gritar sobre esto, dar la señal de alarma. No es una casualidad que yo hubiese realizado estas preguntas antes que usted, porque he estado dudando desde hace mucho tiempo. Por ello, hace 2 años escribía a usted así, el régimen más estricto de pensamiento monástico, cuando es necesario, exige reclusión ideológica, demandando de otros la clarificación del estudio de la psicología cultural, que no es para nada una broma en torno a únicamente un aspecto en medio de otros no motivados por las invenciones de cada nueva persona. Contamos con un maravilloso y dedicado grupo de 3 o 4 personas que, por cierto, serán evaluados o confrontados por la claridad y confiabilidad. Alexander Zaporozhets, Boshovich, Morozova, entre otros. Estamos obligados. No hemos errado en esta valoración. ¿Dónde están los caminos? ¿Cómo continuar? ¿Sobre qué caminos? Solo puedo responder esto en palabras de Ibsen Brandt. Por cualquier camino, pero directamente a la meta. Como puede apreciarse nítidamente, una vez expuestas las cuestiones aquí presentadas, es posible plantear las siguientes consideraciones. Hasta el año de 1925, como dijimos antes, tanto dentro de la ya existente y naciente URSS como en los restantes países del mundo, una diversidad no solo de paradigmas, corrientes o teorías mostraban una pugna por imponerse como el referente teórico y metodológico que se apreciara como el verdaderamente científico. 2. Puede afirmarse que es un verdadero mito el de la existencia de una unidad epistemológica de la psicología social, primero y luego en la naciente URSS. Lo que puede afirmarse, en todo caso, es la existencia y la intención de construir una psicología científica dentro de la naciente URSS, sustentada en los principios del marxismo, orientada por los planes quinquenales de desarrollo de la URSS y siguiendo las directrices del Partido Comunista de la Unión Soviética. 3. Desde el día 5 de febrero de 1932. Como puede verse en esta epístola, se muestra la inexistencia histórica por razones ideológicas, políticas, conceptuales, teóricas y metodológicas de la Troika como un monolito fundacional de la Escuela Histórico-Cultural en Psicología. Es evidente, como se muestra, que una ruptura irresoluble se manifiesta y que no hay tal Troika. Asimismo, es claro que se muestran 2 interpretaciones distintas y en contradicción entre los miembros de tal grupo de trabajo,
Y finalmente es cierto que se estructuraron dos grupos de trabajo que impulsaron sus ideas en diferentes ciudades y bajo diferentes supuestos epistemológicos. Por un lado el grupo de Vygotsky y Luria en Moscú, y por el otro el de Leontiev y la Piatorka en Kharkov. Cuarto, el conflicto claro entre las ideas y prácticas de Luria y quienes con él y Vygotsky impulsaron su trabajo y teoría en Moscú, y quienes junto a Leontiev y la Piatorka en Kharkov desarrollaron sus ideas, evidencia la inexistencia tanto de la Troika unida monolíticamente en torno a una serie de ideas y con la perspectiva de fundar una escuela, como la inexistente escuela histórico-cultural o sociohistórica. Más que observarse ese monolito, se percibe una ruptura insuperable históricamente, pues sus conceptos, categorías, principios, presupuestos, líneas de investigación y metas difieren diametralmente. 5. La concepción que sobre la cuestión de la psicología cultural, entre comillas, sus conceptos, principios, presupuestos filosóficos que le subyacen, así como la de su continuidad como grupo y la de los términos que se utilizarían para referirse a ella, también son contradictorios y mutuamente excluyentes. Sexto, finalmente, los términos utilizados por Leontiev y los expresados por Luria difieren significativamente, puesto que la carta de Leontiev refiere psicología cultural, mientras que Luria no lo enuncia de dicha manera y no se autorrefieren ni unos ni otros, mucho menos Vygotsky lo refiere así, como los promotores o impulsores de tal escuela y concepción. Como puede concluirse, con base en los argumentos expuestos hasta ahora, nos asiste la razón al sostener que son mitos y leyendas los que han invadido los textos que se propusieron presentarnos el pensamiento y obra de Lev Vygotsky. Solo por ello se justifica la pertinencia de este trabajo con la siguiente pregunta que en otra ocasión desarrollaremos. ¿Es vigente el pensamiento y la obra de Vygotsky en el naciente siglo XXI? A eso dedicaremos otra exposición. Por lo pronto, gracias y hasta la próxima.